Hola, ¿qué tal amigos? Siguiendo con la línea de hacer las presentaciones de biología, hoy vamos a hablar sobre el sistema endocrino, un sistema muy importante. Así que sean todos bienvenidos. Lo primero que tenemos que decir es que el sistema endocrino, esto es presentado gracias a la Escuela de Codificación Biológica de Christian Fletch. Lo primero que vamos a hacer es hablar sobre la definición de lo que es las hormonas. Son básicamente mensajeros químicos, porque su sistema excreta hacia el interior, lo que se llama glándulas de secreción interna, y van directamente a la sangre. No lo hacen por el tema de los conductos, que son los glándulas de secreción externa. Aquí se vierte su contenido directamente a la circulación sanguínea, y de esa forma nos diferenciamos un poco en su salida desde la glándula hacia el vaso sanguíneo o capilar, recordando que la diferencia que hay entre una terminación nerviosa o un impulso nervioso que se hace a través de acetilcolina o de lo que se llaman los ¿cómo podemos mejorar eso? Cuando te equivoques, dale nomás. Ya. Esto no, Ya eso no. esto Entonces. sí, y yo corto ese pedazo. Ok, bueno, decía que la acetilcolina y los demás, es que no me acuerdo cómo se llaman los otros, los impulsos nerviosos y los... Ya, entonces va otra vez, retrocedo solamente para hablar de las glándulas de secreción interna. Bien, entonces para hablar de definición sabemos que son mensajeros químicos de secreción interna, o sea, van directamente a la sangre. A diferencia de las glándulas de secreción externa, que va a través de conductos, esto se hace como a través de los nervios, como impulsos nerviosos, lo que se llaman como la acetilcolina o la adrenalina, o también como directamente de secreción endocrina, pero que la diferencia con los impulsos nerviosos es que es mucho más lenta y de duración prolongada. Bien, entonces seguimos con la clasificación. Vamos a hablar, bueno, tiene muchas clasificaciones y vamos a hablar de algunas de ellas, o por lo menos las más importantes. Luego hablamos de su función como glándula o como hormona, y de sus tejidos, y al final de su histopatología o las enfermedades. Bien, aquí recordamos a Pepe Le Pew y a Penélope en lo que se llaman las feromonas, para hablar de hormonas. Bien, en cuanto a su clasificación, hemos escogido según su estructura química, lo que se llama las esteroides y las no esteroides. Entre lo que se llama la hormona esteroidea está básicamente el cortisol, la aldosterona, el estrógeno, la progesterona y la testosterona. Si se fijan, tiene mucho que ver con la tríada de la creación. O sea, la córtico suprarrenal y las gónadas. Y luego las no esteroides están divididas de acuerdo a su cantidad de aminoácidos, porque son aminoácidos simples como la adrenalina, noradrenalina, melatonina y tiroxina, y las que tienen un poco más de aminoácidos que ya se llaman péptidos, como la hormona antidiurética, la oxitocina, los melanocitos estimulantes o las que promueven la estimulación de los melanocitos y su secreción, la somatostatina, la hormona del crecimiento, la liberadora de tirotropina, que vamos a revisar enseguida, y algunas sustancias que tienen más aminoácidos aún, que son las proteicas, como la del crecimiento, la prolactina, la paratiroidea, la calcitonina, la insulina y el glucagón, y por último las glucoproteicas, que tiene que ver con los folículos estimulantes y luteinizantes, la tiroestimulante y la gonadotrófica, la gonadotrofia coriónica de la placenta. Bien, entonces le decía que hay muchas clasificaciones, pero esta divide a las esteroideas y a las no esteroideas para empezar, y es para conocerlas un poco. Seguimos entonces con el hipotálamo. Bien, desde el punto de vista práctico, el hipotálamo no es una glándula, es una zona del sistema nervioso del diencéfalo, donde lo vamos a ver
dibujado enseguida en un esquema, pero solamente para ponernos en lo que se llama la postura o la estructura del hipotálamo. Y estas son las hormonas que secreta el hipotálamo. Todo lo que es RH, aquí vamos a practicar un poquito el inglés. Todo lo que tenga RH es release hormone, o sea, una hormona en la que tienen lo que se llama los factores de liberación. Bien, aquí tenemos entonces el esquema. Permítame recordarles que esto es la mitad derecha del cerebro, porque esta es la parte anterior o frontal y esta es la parte posterior u occipital. Tenemos entonces debajo del occipital el cerebelo. Y podemos decir entonces que esta es la zona que vamos a revisar ahora. Entonces hemos cortado justo a nivel sagital entre los dos hemisferios y hemos dejado entonces para poder ver el hemisferio del lado derecho. Estamos viendo desde la izquierda al individuo y este está con su mirada o con su nervio óptico de este lado. De hecho, aquí está lo que se llama el quiasma óptico o el entrecruzamiento del segundo par craneal. Y acá debería estar el olfatorio, que no lo pusieron por motivos esquemáticos. Bien, entonces tenemos esto que es la parte anterior del famoso cuerpo calloso. Esta es la parte posterior. Tenemos entonces lo que nos convoca, el tálamo. Y todo lo que está alrededor del tálamo, esta es la parte más central de todo el hemisferio. Y este es el que recibe primariamente todas las sensaciones que vienen del exterior antes de llegar a la corteza. O sea, esta es la primera parada de todos los nervios craneales, por ejemplo, y de muchos que llegan desde la médula, pero excepto el bulbo olfatorio, que pasa directamente desde las sensibilidades de su mucosa nasal hacia el bulbo olfatorio que está aquí adelante y abajo. Bien, entonces todo lo demás pasa por el tálamo y todo le da su nombre a esto, porque debajo del tálamo tenemos entonces el hipotálamo y en la parte posterior de esa zona tenemos el epitálamo, conocido como glándula pineal. Y también tenemos la relación con el sistema ventricular. Ustedes se acuerdan que los ventrículos laterales son dos, como el Enterprise, son dos, derecho e izquierdo, y cada uno de ellos tiene que ver con la región frontal, con la región parietal y con la región occipital. Cada uno de ellos tiene esa longitud y que se comunican a través del tercer ventrículo que se aparece a esta altura, aquí, y luego el cuarto ventrículo con el conducto de Silvio y lo que se llama la cisterna magna, que corresponde a esta, parece una carpa que tiene que ver con el hilio del cerebelo. Entonces su corteza cerebelosa y su médula cerebelosa. Y tenemos entonces el tercer y cuarto ventrículo y lo que se llama el acueducto de Silvio y este de acá es el orificio ependimario, que va a través del canal raquídeo o del canal de la médula, más bien, llevando el famoso líquido cefalorraquídeo. Entonces recordemos que aquí está el puente o protuberancia y este es el tronco cerebral, que tiene que ver con lo que es diencéfalo, tronco, cerebelo y bulbo raquídeo, antes de llegar a ser médula. Bien, solamente para recordar los vecinos de la zona hipotalámica. Decíamos entonces que recordemos que a pesar que vamos a hablar de hormonas, el hipotálamo no es una glándula, es una zona. Hay más de 90 sectores, sin embargo, los han dividido en pocos grupos o núcleos celulares. Este núcleo, por ejemplo, se llama supraquiasmático porque está justo por arriba del quiasma óptico y en muy buena relación con la glándula hipófisis. Entonces el hipotálamo está conectado con la glándula hipófisis, es lo que vamos a ver de inmediato. Pero el hipotálamo como tal no es glandular, es sistema nervioso, o sea, células
o núcleos de células o de somas que llevan sus axones a estimular a la glándula para que haga su producción. Bien, entonces tenemos en el hipotálamo el núcleo supraquiasmático, supraóptico, paraventricular y varios más. Pero este hipotálamo entonces es el que secreta esta cantidad de factores de liberación. Los factores de liberación que tenemos acá, el TRH, conocido como tirotropina. ¿Para qué? Es el que estimula a la tiroides a producir la T3 y la T4. La corticotropina, ya saben, el CRH, o es lo que se llama el factor de estimulación de la glándula córtico-suprarrenal. Y la GHRH, que significa el factor de liberación de la hormona de crecimiento, también conocida como somatostatina. Y el otro es la gonadotrofina. Es el factor de liberación de gonadotrofina, que tiene que ver con sus gónadas, obviamente, o sea, FHLH. Para que estos factores de liberación estimulan entonces a sus distintas glándulas. Pero el hipotálamo es una zona de somas neurológicos. Bien, y por último tenemos dos inhibidores, el I del GHIH, que es la hormona de inhibición de liberación de somatostatina, que inhibe la conocida como hormona de crecimiento. Y por último el factor de inhibición de prolactina, que ustedes saben que es para el tema de la producción de leche, en donde la mayor parte del tiempo está en inhibición, porque la mujer no está embarazada siempre. Es solamente para el tema de su embarazo. Bien, entonces terminando con el hipotálamo, ya sabemos que estos factores de liberación, 6, los primeros 4 son positivos o de estímulo, y los 2 últimos son de inhibición, para inhibir el crecimiento, la producción hormonal. Bien, seguimos con la hipófisis, que es la primera glándula a revisar. Sin dejar de reconocer al hipotálamo, la hipófisis es la verdadera glándula pituitaria, también conocida como adenohipófisis, la parte delantera, y luego la neurohipófisis, la parte posterior. Entonces en la parte anterior tenemos 6 hormonas. Ya supimos de la estimulación de la tiroides, pero esta es la verdadera, el hipotálamo estimula a la hipófisis a producir la hormona TSH, que es una hormona estimulante del tiroides. Si bien es cierto, no es una hormona tiroidea, es una hormona que supervisa a la tiroides, que estimula a la tiroides para que ésta produzca la tiriyotironina y la tetrayotironina, conocida como T3 y T4. La vamos a revisar enseguida. Bien, la siguiente glándula o hormona de la glándula hipófisis es la PRL, conocida como prolactina. Ya hablamos un poquito de eso, que sirve para todo lo que es la producción láctea. Y la ACTH, que es la hormona adenocorticotrófica, que tiene que ver con las suprarrenales. Y la GH, o la hormona de crecimiento, Growth Hormone. Y la FSH, que es la hormona estimulante del folículo. Y la LH, que es la hormona luteinizante. Todo esto es producido por la hipófisis y que van a ir a sus órganos blancos que ustedes conocen. Bien, en la parte posterior de la hipófisis que vamos a ver de inmediato está la ADH y la ocitocina. Esas dos hormonas son secretadas por la parte posterior de la hipófisis, conocida como neurohipófisis, y esta ADH tiene mucho que ver con la estimulación tiene que ver con lo que se llama la hormona antidiurética, en el trabajo que ésta tiene de producir la hormona que ayuda al riñón a absorber a través de sus túbulos contorneados proximales y distales la reabsorción de agua. Por lo tanto, una deficiencia de hormona antidiurética no le permite al riñón poder volver a reabsorber la cantidad de líquido, y por lo tanto el individuo esto se puede producir por algún trauma o por alguna enfermedad o por algún tumor, una deficiencia de hormona antidiurética, lo que ocasiona la conocida como diabetes insípida. ¿Por qué insípida? Porque su glicemia no está alta, es una glicemia normal.
incluso puede estar ligeramente baja, pero el tema es en que a pesar de tener la glicemia o la glucosa en su sangre tan normal, tiene grandes cantidades de emisión urinaria. Por lo tanto, estamos hablando de 8, 10 y 12 litros. Y el individuo se deshidrata rápidamente porque no está funcionando su hormona antidiurética, la que evita que orine demasiado. Y por eso es tan importante esta hormona. Y la oxitocina ustedes también la conocen, que tiene mucho que ver con la contracción uterina durante el parto y más que nada después de este, para evitar que siga sangrando después del parto. Y también sirve para el tema de la lactación. Ayuda mucho al placer de estar lactando, porque también produce dolor. La lactación, me refiero, el dar de mamar. Bien, para todos los mamíferos, entonces la oxitocina sirve para el manejo o la modulación del dolor que genera que le aprieten la glándula mamaria. Bien, entonces para recordar, el hipotálamo, habíamos visto, esto es un corte donde nos puede ayudar, es el mismo corte con el quiasma óptico de este lado, y estas son los somas neuronales. En otros autores hay algunos entrecruzamientos, que es el más aceptado. Me refiero a los axones. Entonces tiene dos tipos de axones, lo que se llama el axón largo, que va hacia la parte posterior de la glándula. Recordemos que este es el quiasma, y por lo tanto esta es la parte posterior de esa zona del cerebro. Y tenemos entonces una glándula pituitaria o hipófisis anterior, que vamos a revisar enseguida otra vez, a repasar, y una posterior. Entonces la posterior se llama neurohipófisis por lo mismo, porque los somas que están en el hipotálamo estimulan la secreción de este lado de la glándula y también a este otro lado. Entonces hay una muy buena comunicación a través de lo que se conoce como el istmo de la glándula hipófisis y también de la zona de irrigación que se llama portal. La zona portal es donde, al aparecer los sinusoides capilares y senos venosos de la circulación de la hipófisis, comienza a recibir el contenido de esa estimulación para luego ser liberado en el área de la zona pituitaria anterior, o también conocida como adenohipófisis, y en la posterior o pituitaria posterior, conocida como la neurohipófisis. Entonces aquí tenemos la buena relación que hay entre el hipotálamo y la hipófisis gracias a el sistema nervioso que hay dentro de los cuerpos neuronales y su conexión larga hacia la neurohipófisis y corta hacia la hipófisis anterior. Bien, aquí vemos otro esquema donde habíamos hablado del entrecruzamiento desde la zona del hipotálamo hacia posterior, y todo su contenido de producción hormonal va a través, decíamos, de 5 conductos directamente a los capilares sanguíneos para luego pasar, en este caso, de la posterior hacia el riñón, gracias a lo que se llama lo que hablamos recién de la hormona para evitar que estimula la reabsorción, la ADH. Y al final, la oxitocina para el tema de la contractura del útero en el parto y poco después de, y la estimulación de la oxitocina en el tema de la lactación. Esas dos hormonas que sirven para estos 3 órganos son entonces la ADH y la oxitocina. Es la glándula o la parte posterior de la hormona o de la hipófisis. Y en la parte anterior tenemos muchas más hormonas. En tan solo este pedacito de glándula tenemos entonces, para ir desde acá, la tiroides, o también conocida como TSH. Luego sigue la adenocorticotrófica para la glándula suprarrenal. Luego viene la prolactina, que habíamos dicho Entonces aquí hay una división entre lo que es la oxitocina y la prolactina. La prolactina es para la producción de leche y la oxitocina tiene que ver con el placer y el modular el tema del dolor.
Y bueno, y tenemos también la hormona del crecimiento, con lo que es los huesos, los músculos y toda la estructura y función de esas áreas. Y por último, las hormonas gonadales, que son la FSH y LH, que tiene que ver con el estímulo del folículo y con la producción tanto de progesterona como estrógeno y en la testosterona en el testículo también. Bueno, vamos a hablar de eso enseguida. Pero tenemos ya el resumen de lo que hace la glándula hipófisis o pituitaria. Bien, seguimos entonces con la pineal. La glándula pineal, también conocida como epífisis o epitálamo, como ustedes veían al comienzo, está en la parte posterior del tálamo. Entonces la hipófisis estaba en la parte inferior y ahora tenemos la parte posterior. Bien, la epífisis o pineal tiene más un sentido espiritual, puesto que está en lo que se llama la corona. Desde el punto de vista de los chakras, es el séptimo chakra que está en conexión con la deidad, con lo que significa su espiritualidad, sus creencias, sus dioses, y que tiene que ver con la conexión de él con el universo en la parte espiritual, en el desarrollo espiritual. Bien, tiene mucho que ver con lo que se llaman los patrones de sueño. Esa es su función. Entonces tiene muy buena relación entonces con el nervio óptico y darse cuenta que es de día o es de noche. Y esa relación de darse cuenta del exterior, de esa realidad, le da entonces los sensores para poder producir los patrones de sueño y vigilia gracias a la famosa melatonina, que es un derivado de la serotonina y que tiene que ver con el sueño precisamente, la mejoría del sueño, y que está muy cercano a lo que se llama la hormona del crecimiento, que se activa justamente en la noche cuando la melatonina está en su mejor producción. Bien, vamos a revisar algunos detalles después. Y por último, sabemos que la glándula pineal tiene lo que se llama una calcificación temprana. En individuos de 17, 19 años puede ya comenzar una calcificación porque tiene mucho que ver su contenido con lo que es calcio, fosfatos, y entonces su calcificación temprana produce lo que se llama pubertad precoz, porque tiene que ver con el estímulo de la pubertad. Y tenemos entonces aquí una tomografía de cráneo donde nos muestra claramente que esto es un corte transversal donde tenemos la parte frontal acá y la occipital acá. Tenemos entonces el hueso que está aquí en blanco en su alrededor, lo que se llama el cráneo, y también vemos ligeramente algunas áreas de los músculos maceteros en este caso, o los músculos temporales, y el cuero cabelludo, y podemos observar entonces lo que está el líquido cefalorraquídeo en oscuro, lo que corresponde al ventrículo lateral del lado derecho y por supuesto el lado izquierdo. Y aquí tenemos el tercer ventrículo que nos lleva lo que se llama hacia la glándula pineal, que en este caso está, número 1, calcificándose y número 2, ligeramente agrandada. Entonces tenemos acá la fosa posterior donde está el cerebelo a través del cuarto ventrículo, y puede ser parte del orificio ependimario. Entonces todo lo que está aquí en oscuro es líquido cefalorraquídeo, que también puede estar en las zonas cercanas a la corteza. Entonces está aquí la línea sagital que une los dos hemisferios y la glándula pineal hacia posterior. Es para demostrar la anatomía de la glándula pineal vista desde arriba. Hemos sacado una parte del cerebro para poder observar. Es una tomografía, un corte tomográfico. Bien, seguimos entonces. La siguiente glándula son las tiroides y paratiroides. Bien, todo el mundo sabe que la tiroides y paratiroides tienen que ver con el índice metabólico. O sea, esta es la glándula que tiene que ver con el tiempo. ¿Por qué? Porque incrementa la velocidad de las reacciones químicas gracias a sus hormonas, la T3 y la T4, la triiotironina y la tetraiotironina, que tienen mucho que ver con el yodo en su formación. Y también
la pocas veces mencionada calcitonina. La calcitonina tiene mucho que ver con el metabolismo del calcio y con la reserva del calcio que tenemos que está en los huesos. Yo lo comparo un poco, guardando las proporciones, en lo que es la reserva energética que tenemos en los músculos o en el hígado, con el tema del glucógeno. Pues con el asunto de la calcitonina tenemos la reserva que tiene que ver con los huesos. Gracias a eso, esta puede obtener, retirar o poner o colocar, gracias a su metabolismo, las moléculas de calcio unidas a la estructura de los huesos. Y también retirar de ellos en cuanto a su acidificación, por ejemplo, para ayudar, como es un alcalino el calcio, ayudar a la homeostasis. Bien, y por último tenemos la PTH, conocida como paratormona, la paratiroides, que a pesar de ser vecino de la tiroides no tiene mucho que ver directamente, solamente ocupa un espacio similar. Bien, es una estructura mucho más pequeña que la tiroides, está en la parte posterior, vamos a ver un esquema de inmediato, pero quería decirles que la paratormona tiene mucho que ver en la relación que hay en lo que se llama la absorción de todo lo que es el fósforo, por ejemplo, de algunos minerales, y tiene mucho que ver. Aquí tenemos entonces una glándula tiroides vista desde la parte posterior, o sea, esta es la pirámide del Aloe y esta es la tiroides, pero en la parte posterior, o sea, estamos viéndolo desde la tráquea. Se observa esto, que está adosado a la tráquea habitualmente, y sus lóbulos. Este sería el lóbulo derecho, este es el lóbulo izquierdo, porque el paciente está mirando igual que nosotros hacia el frente. Y acá aparecen las glándulas paratiroides, ¿sí? Siempre son 4 y están en la parte posterior, 2 de cada lado o 2 de cada lóbulo. Y en medio el famoso istmo. Entonces estas glándulas paratiroides pudieran también enfermarse y hacer adenomas, y un exceso de glándula paratiroide ocasionaría entonces trastornos de su absorción intestinal de los minerales que habíamos mencionado, del fósforo, por ejemplo. Y la calcitonina tiene mucho que ver con el desarrollo que se permite de la osteoporosis por el deterioro y por la alimentación y por la falta de actividades recreativas. Esta porosidad o una disminución de lo que se llama la densidad ósea, conocida como osteoporosis. Bien, para hablar de las suprarrenales, ya entrando en materia, tenemos lo que se llama una corteza y una médula. En la corteza existen 3 áreas o zonas. La zona glomerular, que es la zona que está más cerca de la cápsula, viendo desde el exterior hacia el interior, está la zona glomerular, que básicamente se encarga del área de los mineralocorticoides. O sea, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la homeostasis desde el punto de vista de los minerales, sodio, potasio, cloro. Y el área del cortisol, eso nos da la aldosterona. En lo que es el área fasciculada, que es la intermedia, donde está el cortisol, eso básicamente tiene mucho que ver con los glucocorticoides. O sea, todo lo que es la zona de la energía o del metabolismo de los lípidos y de los glúcidos. En la zona fasciculada, que es la zona intermedia de lo que se llama la corteza suprarrenal, dividida en 3 áreas. Y la última, la reticular, que es la que está más cerca de la médula, que está entre la glomerular y la reticular, está la fasciculada. La reticular nos da básicamente los gonadocorticoides, que ustedes conocen, en un porcentaje menor que las gónadas. Y la médula genera básicamente 2 áreas, que es adrenalina, conocida como epinefrina, y la noradrenalina o norepinefrina, que son básicamente que ayudan al tema de la conducción nerviosa. Y aquí tenemos el esquema. Habíamos dicho que hay una cápsula, la cápsula no produce hormona, y tenemos luego una corteza y después una médula. Entonces en la corteza es la que se divide en la zona glomerular, en la que básicamente secreta aldosterona, todo lo que significa sodio y potasio,
Y también, gracias a eso de lo que habíamos, o lo que vamos a ver después, de lo que se llama la renina, angiotensina y aldosterona, el mantenimiento de la presión arterial y todo lo que es la homeostasis del líquido y de los minerales. Y luego viene la zona fascicular, que es la zona intermedia de la corteza suprarrenal, que también secreta cortisol. Y habíamos dicho, con la producción de glucosa o con la producción de lípidos o también de la lipogénesis, intervienen en lo que se llama el crecimiento, gracias a la estimulación del cortisol. Y ayudan a la formación de las proteínas estructurales. Todo es estímulo. Y también ayuda al calcio a fijarse al hueso. Como ustedes ven, tiene mucho que ver con estímulos en trabajo en equipo. La zona fascicular. Y la última, que es la zona reticular, que es la parte más cercana a la médula, básicamente secreta la androsterona y la androstendiona, lo que se llama el crecimiento y lo que se llama la pubertad. En esta área tenemos que recordar que la hormona suprarrenal del niño, de la guagua o del que está por nacer, es la que estimula lo que yo denomino tocar el timbre para empezar el trabajo de parto. Es gracias al estímulo de la corteza suprarrenal del feto, del futuro recién nacido. Es solamente como comentario. Esto es de la suprarrenal, que junto con las gónadas es la verdadera chispa de la vida. Bien, entonces para hablar de la hormona tenemos los ovarios, que secretan los estrógenos y la progesterona, y los testículos, que secretan la testosterona. Para hablar de los testículos, tenemos entonces una foto, una histología, una microfotografía de lo que se llaman los canalículos, donde se forman los espermios. Y aquí tenemos un corte más cercano de uno de los canalículos, y tenemos que en la periferia existen lo que se llaman los espermátides o los espermatozoides primarios, que luego se van madurando y se van acercando hacia la luz, y cuando ya son maduros pueden llegar a la luz o a ver la luz. Y esa es la parte germinativa. Y luego las glándulas de sostén, que se llaman las que producen las de Sertoli, que están por ejemplo aquí hay otra, que tienen que ver por ejemplo en que entre cada uno de los túbulos hay un espacio donde se llenan de estas células de sostén que no son germinativas y que tienen que ver con la producción de testosterona. Entonces acá no se produce la testosterona y acá no se produce o se maduran los espermios. Ok, ese es para lo que es el testículo. Y para lo que es el ovario, el estímulo de la folículo estimulante es crecer o escoger a varios folículos primarios para que se conviertan en secundarios gracias a ese estímulo del crecimiento del folículo secundario hasta hacerse el folículo terciario, conocido como folículo de Graf. El folículo de Graf está a punto de ovular en su última etapa, lo cual no va solamente el ovocito, no va solamente el huevo, sino que va junto a su zona pelúcida que está alrededor de, hacia, este es un ovario y este es una trompa, donde como si fuera una mano a la altura del antebrazo o cerca del codo es donde se produce la fecundación. Pero aquí en lo que se llama la ovulación es donde comienza la hormona luteinizante. Una vez salido el ovocito o huevo al exterior, es donde se le denomina al mismo receptáculo de el famoso cuerpo lúteo. Y ahí es donde la hormona luteinizante comienza a producir la progesterona, esperando que éste encuentre a su masculino para poder haber procreación o lo que se llama una fecundación. Si no, el cuerpo lúteo
después de una semana, 10 días de espera de esa producción, comienza a disminuir su contenido de hormona, porque ya no tiene sentido, y entonces se convierte en cuerpo blanco que luego se deteriora, se va involucionando hasta desaparecer o convertirse en una mini cicatriz, para luego dar paso al próximo mes a otra formación similar. Entonces este es un ciclo ovárico, gracias a la folículo estimulante y a la luteinizante, en ambos casos. Bien, ahora vamos a irnos hacia el conocido como páncreas. Como ustedes conocen, el páncreas tiene una área mixta, o también conocida como exócrina, que son los jugos pancreáticos que vamos a revisar en algún momento, y lo que nos convoca ahora es solamente la parte endocrina del páncreas. Para hablar del páncreas endocrino tenemos que conocer que existen células alfa que producen glucagón y células beta que producen insulina. Como ustedes conocen, las células beta que producen la insulina es lo que sirve para bajar el nivel de glucosa de la sangre. Pues el glucagón con sus células alfa hace exactamente lo contrario. Estimula la producción de glucosa para aumentar la glucosa desde sus reservas. Y por último, las células delta, que secreta la hormona de crecimiento conocida como somatostatina. Vamos a ver que también existen pequeñas partículas o pequeños tejidos celulares que secretan los famosos polipéptidos pancreáticos, que si bien es cierto no es grandes cantidades, pero es importante porque produce algunos detalles del tema de la producción de estos péptidos para asegurar el trabajo en conjunto junto con la somatostatina. Bien, para conocer lo que es un pedacito de páncreas, que tenemos un páncreas aquí en esquema, y al obtener un pedacito y ponerlo en el microscopio, lo primero que vamos a ver son todo lo que se llaman los acinos pancreáticos que están alrededor. Y alrededor de los acinos que son exócrinos, todo su contenido de sus células de producción exócrina se van a través del conducto que estos tienen en su interior hacia el exterior, o los conductos pancreáticos. Y que alrededor, o más bien dentro de ese espacio que tiene la glándula exócrina pancreática, existe el famoso islote. Es un islote conocido por el nombre de Langerhans. El islote de Langerhans tiene entonces tres tipos de células. Las más frecuentes, las más numerosas, son las famosas células beta. Las células beta del páncreas, que toman este color azul, son las más numerosas y son las que producen insulina. Luego viene un número más reducido de células alfa, que están aquí en un azul, un poco más intenso. Estas producen el glucagón. Entonces la beta, la insulina, el azul, o la alfa, el glucagón. Y existen además unas células delta, que son estas de acá, y yo diría que tienen mucho que ver con la supervisión de todo lo que se realiza en esta área, que tiene que ver con la hormona de crecimiento conocida como somatostatina, que es la que hace que las cosas sucedan, digo yo. Porque no es solamente la producción, tiene que haber una gestión aquí, con todos sus sensores. Entonces el famoso islote de Langerhans se conoce como tal porque está en el centro de un grupo de acinos glandulares exócrinos, porque todo lo que es el contenido hormonal del islote de Langerhans y sus células que producen lo que habíamos dicho recién, glucagón, insulina, somatostatina y polipéptidos pancreáticos, lo hace a través de esta área que es vecina, que está en el espacio extracelular de los acinos y de los islotes, que tiene que ver con los capilares. Como ustedes ven, aquí van glóbulos rojos y todos los demás que tiene que ver con la circulación capilar. Ahí es donde se vierte el contenido de la hormona, y la parte exócrina se hace a través de sus conductos. Bien. En el embarazo suceden cosas especiales. Existe lo que se llama un ciclo ovárico, también conocido como ciclo menstrual o ciclo lunar, porque es cada 28 días.
Y lo que habíamos visto recién del cuerpo lúteo, vamos a hablar que la hormona corticotrófica está solamente en la placenta para los test de embarazo. Y básicamente se secretan estrógenos y progesterona, los ovarios. Y vamos a ver entonces este esquema bien práctico que habla de días, en donde 14 es el día medio de 28, donde se produce justamente la ovulación. Todo pasa a mitad de ciclo. Entonces, si hablamos de la temperatura basal, por ejemplo, una temperatura de 36,8 o 36,7, que puede llegar a 37, y que básicamente está entre 36,4 y 36,7. Esos pocos 4 grados o décimas de grado es donde se mantiene en los primeros 14 días de su fase folicular. ¿Por qué es la fase folicular? Porque es donde la FSH o la estimulante del folículo le ayuda al crecimiento entre lo que se llama primario, secundario y el folículo de De Graaf para luego producir la ovulación. Hasta ahí es la fase folicular, porque la FSH está haciendo su trabajo de estimular el crecimiento del folículo. Una vez que termina crecimiento del folículo y hay la ovulación, se hace cargo la LH, la hormona luteinizante, porque este espacio, este lugar donde estaba el óvulo se convierte en un folículo, en lo que se llama un cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo es lo que secreta la progesterona, esperando que este momento, pocos días después de la ovulación, haya una fecundación. Si no hay fecundación, ese folículo comienza a disminuir su tamaño y a una involución, hasta prácticamente desaparecer. Eso es en cuanto al su ciclo ovárico. Entonces, la primera parte FSH, la segunda parte LH, estimulante del folículo y luteinizante. Bien, entonces a nivel del endometrio, esta primera parte es básicamente una menstruación, que es en los primeros días del ciclo. Luego viene la fase proliferativa, esta es la fase menstrual. Luego viene la fase proliferativa, en donde después del sangrado comienza una sequedad en el sector antes de comenzar o prepararse para la ovulación, donde ya hay una proliferación verdadera de las siguientes 2 capas. Ustedes saben que de las 3 capas del endometrio se descaman las 2 más externas, y de la más interna otra vez vuelve a crecer. Entonces el endometrio, poniéndose en la fase proliferativa muy cerca de la ovulación, para luego ser secretora, para prepararse que después de la ovulación viene una probabilidad de nidación. Cuando no hay nidación, entonces comienza otra vez la involución para prepararse para una menstruación en el siguiente ciclo. Como ustedes ven, este ciclo no es muy exacto en la primera parte hasta la ovulación. Después de la ovulación, generalmente es muy conocido lo que viene. Entonces la incertidumbre viene en esta primera etapa, en la fase folicular. Y lo vamos a ir viendo no solamente con los días, la temperatura o los niveles hormonales FSH, LH o del ciclo ovárico, sino también con las hormonas. Por ejemplo, la progesterona, que la vemos aquí en este color lila, la progesterona está bajita, bien bajita en la primera etapa, hasta la ovulación. Una vez que hay ovulación, por lo tanto, el cuerpo lúteo ayuda con el LH, aumenta notablemente la progesterona. Su nombre lo indica, es progestación. Entonces, aquí es donde el nivel máximo de progesterona nos dice la probabilidad más alta de gestación. Si no hay gestación, ustedes conocen que esto vuelve a bajar hasta el siguiente ciclo. Eso es lo que es la progesterona. Y en cambio, el estrógeno tiene mucho que ver porque la primera parte está muy baja también, pero comienza el estrógeno a elevarse poco antes de la ovulación y de hecho ayuda a los mensajes endocrinos de que es hora de ovular. Y luego de la ovulación baja para que la progesterona tome su presencia. Entonces ustedes ven cómo esto se coordina tan bien, y aquí hay una elevación ligera donde probablemente haya un embarazo,
y si no, vuelve a su normalidad. Entonces ustedes conocen también que la FSH en azul hay un ligero aumento para la ovulación y la LH hay un ligero aumento en la ovulación y también baja. Ese es para entender un poco más los ciclos menstruales normales, mujeres regulares. Eso se puede ahondar en el tema. Bien, seguimos entonces con el riñón. En la parte del riñón, conocemos que existe también una parte de secreción endocrina de parte del riñón. No era solamente filtración glomerular. También tenemos lo que se llama la producción de renina, que junto con la angiotensina y aldosterona tienen mucho que ver con todo lo que es reabsorción de líquidos y minerales, obviamente. Y luego viene con la eritropoyetina. Se entiende que el riñón produce eritropoyetina como hormona que ayuda a la estimulación de células madre y todo el sistema de producción de glóbulos rojos. Por eso se entiende como los renales crónicos son todos anémicos, porque falta la eritropoyetina para ese estímulo de producción. Viven anémicos. De hecho, uno de los primeros signos de fallo renal es precisamente la anemia. Bien, entonces tenemos aquí el esquema de qué es lo que pasa con la parte hormonal del riñón. Bien, en la parte hormonal tenemos aquí un corpúsculo renal donde tenemos un capilar de entrada o aferente y un capilar de salida o eferente. Entonces en este corpúsculo renal también, que es el recolector de lo que se llama el ultrafiltrado glomerular y que luego va a ser orina, pasa a través de este conducto que recoge ese ultrafiltrado para lo que se llaman los tubos colectores, primero son los tubos contorneados, tanto proximal como distal, y por aquí pasa un sector del distal muy cerca es lo que vamos a ver acá en grande. Entonces aquí tenemos el glomérulo. ¿Qué es el glomérulo? Es un capilar muy chiquitito que entra a través de una arteriola aferente y que da un sinnúmero de vueltas como capilar y luego sale como lo que se llama arteriola eferente o salida. Bien, entonces vierte su contenido del capilar hacia el espacio que hay entre la región vascular y la región receptora de esos fluidos, y en este caso se llama ultrafiltrado glomerular, en lo que se conoce como cápsula de Bowman, ¿sí? Entonces esto es como un guante, la cápsula de Bowman, y el capilar sería como la mano. Y entre ellos hay un espacio donde se recoge el sudor, por seguir con el ejemplo. En este caso es un ultrafiltrado glomerular que llega hacia el comienzo o el inicio de los tubos contorneados proximales donde se hace la reabsorción. Bien, entonces ahí, en el tubo contorneado proximal, es donde comienza a llamarse orina, después de la primera reabsorción gracias a la hormona antidiurética, que vamos a ver en otro momento. Ahora, tengo que decirles que este esquema fue hecho para mostrar lo que se llama la zona granular, o conocida como las células de el espacio o la zona yuxta glomerular. ¿Por qué yuxta? Porque está junto al glomérulo, pero esto es mesénquima que produce la hormona renina. Y la renina tiene que ver con la vascularidad. O sea, la renina ayuda a decirle a todo el organismo que aquí hay una disminución de la entrada de flujo sanguíneo. Entonces, cuando hay una disminución, la renina comienza a secretar su sustancia que estimula al organismo a aumentar la presión arterial, por ejemplo, para mantener el flujo. Y eso hace la zona yuxtaglomerular a través de estas células secretoras de renina. Bien, las de eritropoyetina están por ahí cerca, muy cerca de lo que se llama la mácula densa y en las zonas que están entre los capilares. Ahí se secreta la eritropoyetina,
que es la que estimula al crecimiento de los glóbulos rojos. Bien, entonces aquí es parte del conducto excretor visto desde otro ángulo, de lo que se llama el túbulo contorneado distal. Lo vamos a ir viendo cuando veamos riñón. Ahora era para mostrar el riñón como glándula de secreción interna o la parte endocrina del riñón, básicamente renina y eritropoyetina. Bien, estas son cosas pocas conocidas del corazón. Aparte del corazón como bomba, también secreta una sustancia endocrina bien conocida para los intensivistas o los cardiólogos, que se conoce como péptido natriurético auricular. Y se sabe que ya no es solamente auricular, el conocido PNA o péptido natriurético auricular. Natriurético tiene que ver con todo lo que es líquidos, o sea, sodio, potasio y fluidos. La localización de este está básicamente en la aurícula derecha, originalmente, porque cuando se produce una dilatación de la aurícula derecha, en lo que se llama originalmente un fallo del corazón como bomba, no bombea bien, por lo tanto, todo lo que va llegando va haciendo que haya una sobrecarga en la aurícula. Esa dilatación de la aurícula, porque viene sangre tanto de las venas superiores como de las inferiores, y por lo tanto se habla de una insuficiencia cardíaca congestiva. Cuando hay una insuficiencia cardíaca congestiva, entonces esa dilatación de las aurículas, principalmente el lado derecho, hace que el corazón emita péptidos natriuréticos para que se corrija ese defecto y se estimule la función del corazón como bomba para llegar otra vez al equilibrio. Y también hay, cuando hay un exceso de presión arterial, por el aumento de los ventrículos, de la presión que hay en estos, también se estimula el péptido natriurético auricular. Y aquí lo vemos en la relación que hay entre lo que es el corazón, el riñón, los vasos sanguíneos y la suprarrenal. Entre ellos hay lo que se llama el trabajo en equipo para poder rehabilitar al individuo que está teniendo problemas circulatorios. Y se sabe entonces que el péptido natriurético auricular básicamente es el del tipo A y básicamente está en el área de los atrios o de las aurículas. Y también existe el cerebral, que está en los ventrículos o que actúa en los ventrículos, y el tipo C, que está en básicamente algunos endotelios, el endotelio vascular, tanto del sistema nervioso central como en la periferia. Lo que queremos decir con esto es que el corazón, aparte del bombeo, también existe una comunicación hormonal que ayuda a su regulación, a su mejor trabajo para evitar catástrofes, las insuficiencias y los excesos de presión arterial. Bien, en el tubo digestivo también tenemos secreciones hormonales endócrinas y está en el estómago. Entonces, en un estómago, en la parte alta del estómago, en lo que se llama el fondo gástrico, en lo que se dilata cuando uno está con el estómago lleno, se produce la gastrina. Esta gastrina estimula la secreción de ácido clorhídrico y todo el sistema. O sea, hay sensores de que el estómago está lleno para comenzar a secretar, que esa es la función del estómago, los ácidos, los mocos, las hormonas de cada una de sus células. También existe en el tubo digestivo de lo que se llama el yeyuno ilion y los adipocitos la secreción de leptinas. ¿Qué son las leptinas? Son hormonas que secreta el tubo digestivo y el tejido graso adiposo, que es la señal que mandan a la sangre para que llegue al cerebro diciendo he comido lo suficiente. Tiene mucha relación las leptinas y la gastrina con el hambre. Y aquí habla de la relación que tiene el tejido graso tanto con la tiroides, con el páncreas, con el corazón, con el hueso, con todo lo que se llaman los ciclos cerebral, hormonales de útero y lo que se llama la activación de las células inmunes, que tiene que ver con la apoptosis, que vamos a revisar en algún momento, y también del flujo de la presión arterial y sus flujos. Bien, entonces solamente como esquema,
de una glándula del estómago. Cada una de las de la mucosa del estómago tiene sus glándulas, y estas glándulas en el mismo espacio tienen la de la mucosa superficial, básicamente secreción de bicarbonato. Entonces hay una alcalinización o producción de alcalinos. Para contrarrestar, ahí mismo a sus vecinos, las famosas células parietales, que secretan el factor intrínseco que tiene que ver con el estímulo de la absorción de la vitamina B12, y las células parietales, y de lo que se llama la secreción de histamina. Esto tiene que ver con las alergias, y las células del cuello de la mucosa. Y por último, las células principales, que son las que secretan el pepsinógeno o la pepsina para todo lo que significa la secreción ácida. Y las últimas, las de gastrina, son las que ayudan a estimular a que esto se dé. Como ustedes ven, cada quien hace su trabajo en el mismo sector microscópico de cada una de las glándulas del estómago. Existe entonces moco y algunos péptidos de bicarbonato, con secreción de bicarbonato, para aliviar el exceso de acidez que se presenta en algún momento. Entonces se va corrigiendo desde su origen los excesos. Entonces, para que se produzca, no sé, una úlcera duodenal o una úlcera en el estómago, tiene que pasar varios factores de lo que se llaman buffers, o áreas de disminución y de protección para evitar los excesos. Bien, entonces, para hablar de la histopatología, cuando alguien tiene, por ejemplo, un exceso de hormona de crecimiento desde niño, ocasiona este gigantismo, un exceso de crecimiento o de la hormona de crecimiento, y cuando hay una disminución tenemos un enanismo, ¿sí?, en lugar de los equilibrios. Este es por lo que es hormona de crecimiento. Y para lo que es hormona tiroidea, una tiroides normal de un aspecto saludable del individuo se convierte en un aumento, en un hipertiroidismo, en un aumento del tamaño de la glándula conocida como bocio tiroideo, y también un exceso de producción de su contenido, ocasionando el exoftalmos o la región aumentada de la glándula, entre otras cosas. Tiene que ver con el cabello, con diarreas, aumento de la frecuencia cardíaca y así. Esto es para hablar un poco de la producción exagerada y de déficit de. Bien, por último, vamos a hablar de lo que es el envejecimiento, que tiene que ver con las hormonas de todo el cuerpo y de la comunicación entre ellas. Para hablar del envejecimiento tenemos que saber que esto es una forma esquemática de limpieza. Es como limpiar la piscina para el verano, de que existen toxinas y que existen alimentos inadecuados que pueden ser degradados gracias al sistema de defensa que tenemos en los glóbulos blancos, que pueden degradar y hacerlos más pequeños para poder ser excretados. De esta forma no pueden ser excretados por su estructura, su tamaño, su función. Pero luego el trabajo de esto ayuda al tema de la apoptosis, que se llama la muerte celular programada, que tiene que ver también con el tamaño de los telómeros de cada una de las de todo el sistema que tiene que ver con los genes. Entonces, para que ralenticemos un tema del envejecimiento o una recuperación fisiometabólica, tenemos que hablar de que existe inflamación. Entonces, una inflamación aguda causa un trabajo del sistema inmune. Pero cuando tenemos una inflamación crónica, aunque sea pequeña, pero es permanente, por no decir crónica, tenemos un sistema inmune con exceso de trabajo. Por lo tanto, tenemos un sistema inmune que está como cansado, o por dicho de otra manera, está como insuficiente para todo lo que tiene que hacer, y tiene mucho que ver con la alimentación. Entonces, una área del envejecimiento tiene que ver con lo que decidimos comer, porque lo que comemos produce inflamación. Es una información, algunas veces incorrecta, que en algún momento no hay problema, pero si permanece en eso, con conocimiento o no, causa inflamación permanente. Y por lo tanto, un sistema inmune que está trabajando en exceso, y por lo tanto tiene menos probabilidades de actuar en cuanto sea necesario, por ejemplo, en una invasión por un virus o bacteria. Entonces tenemos un sistema inmune
deteriorado por el exceso de inflamación previa al contacto con eso. Bien, entonces todo lo que hacemos produce una oxidación. Si trabajamos o hacemos ejercicio, eso genera oxidación. Y también tenemos que manejar lo que hablábamos de la metilación de los genes para lo que se llama llegar a la apoptosis, a la muerte celular programada. Todos los, por decirlo de alguna manera, los glóbulos rojos, por ejemplo, tienen aproximadamente 120 días de vida. Pero si un eritrocito de 100 días está haciendo mal su trabajo, es llevado al vaso para decirle, venga abuelito, lo vamos a desarmar acá, en una desarmaduría, que es el cementerio de los eritrocitos, y de sus partes comienzan a hacer nuevos eritrocitos, o eritroblastos en este caso, que son eritrocitos inmaduros, sin experiencia, en donde le arman su esquema de trabajo para luego ser enviado a los sitios de trabajo. Pero si tenemos, por ejemplo, un glóbulo blanco que hereda el trabajo suyo a su padre, y tenemos un problema de falta de apoptosis, lo que se llama la muerte celular programada, tenemos entonces un problema demográfico, en donde tenemos un exceso de trabajo, donde el hijo heredaba el trabajo de su padre y luego del nieto, pero en cambio en este caso se queda el tatarabuelo, el abuelo, el padre, el hijo, el nieto y toda la demás familia de ese clan de glóbulos blancos, exagerando la presencia de ellos. Entonces, cuando no haya apoptosis, se producen los excesos de glóbulos blancos, en este caso las leucemias o los linfomas, dependiendo de sus emociones también, obviamente. Bien, luego se producen las deshidrataciones por las deficiencias de agua y de electrolitos. Eso aumenta el envejecimiento. Por eso pretender tomar solamente agua no es lo correcto. Tenemos que hacerlo con electrolitos, como las plantas. Agua no es solamente, sino lo que viene diluido en el suelo, que son absorbidos por la planta. Y lo último es las actividades recreativas, que tiene que ver no precisamente con lo intenso, como el HIIT, que son los ejercicios que se hacen para hacer militares o grandes levantamientos de pesas. No es lo más recomendable para evitar el envejecimiento. De hecho, eso genera más oxidación. Lo que nosotros recomendamos son ejercicios o actividades recreativas, como jugar, cantar, bailar. Si quieren hacer algo un poco más explícito, puede ser natación, caminatas, paseos, subir al cerro. Pero lo que se puede hacer regularmente en un espacio poco reducido serían actividades de yoga, tai chi, qigong, en donde recomendamos básicamente estiramientos más que grandes esfuerzos, estiramientos y flexiones o posturas en la que mejora su estado físico y también fisiológico, sin llegar a los excesos. Y por último, los suplementos, porque en la comida ya no encontramos todo lo que necesitamos, por lo tanto las vitaminas y los suplementos son necesarios para ralentizar e incluso mejorar el tema del envejecimiento. Para mí ha sido un placer poder compartir con ustedes este conocimiento y esta experiencia. Espero que les haya gustado. Vamos a tener más videos si eso es así. Gracias.